Hola, ahora vamos a hablar de redes tróficas. Bueno, lo que veíamos la clase pasada de los consumidores primarios, secundarios y terciarios, es nuestra introducción a las redes tróficas. Bueno, en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria nos enseñaron que no eran redes, que eran cadenas. Y que las cadenas iban así. Teníamos la hierbita. Vamos a darnos el lujo con la tecnología de tener hierba bonita. Entonces, teníamos hierbita, que esa hierbita iba a pasar al siguiente nivel y el siguiente nivel iba a ser un conejito. Ay, ¿por qué no cambió? Vamos a borrar esas orejas. Vamos a poner, ahora sí, un conejito. Ese conejito se comía esta hierbita y entonces iba a venir alguien a comerse a ese conejito. Iba a ser, ¿por qué no la escogí? Iba a ser un jaguar. Y ese jaguar, ahora sí vamos a ponerle sus dientes. Ese jaguar se iba a comer al conejito. Y así iba a pasar la energía de un nivel a otro. Entonces tenemos al productor primario, al consumidor primario y al consumidor secundario. O como habíamos dicho, la planta, el herbívoro y el carnívoro. Y así nos lo estuvieron enseñando siempre. Y bueno, la realidad es que esto no es así. En realidad no tenemos cadenas tróficas, que esto es una cadena, un eslabón tras otro eslabón tras otro eslabón. Al final las cadenas tróficas son falsas y lo que tenemos son redes tróficas. Ustedes dirán, ¿cómo es que funcionan estas redes tróficas? Bueno, lo vamos a hacer ahora no tan detallado, pero tenemos una planta, pero en un ecosistema no tenemos solo una planta. Vamos a tener la planta 1, la planta 2, la planta 3. Podemos tener una diversidad altísima de plantas, pero vamos a imaginarnos que este es un desierto. Y tenemos una cholla, un saguaro, un órgano, un palo verde y un palo fierro, lo que ustedes quieran. Esos son nuestros productores primarios. Luego tenemos nuestros consumidores primarios, que va a ser un venado, un buro, un berrendo, un cimarrón. ¿Ok? Vamos a tener a nuestros consumidores secundarios. Vamos a tener un puma, vamos a tener un jaguar, vamos a tener un zorro y lo vamos a tener a nuestro depredador tope, que es el humano. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Pues a lo mejor el venado consume a la planta 1 y a la planta 2 y a la planta 3. Y así vamos a ir cambiando de colores. Pero resulta que el Bura consume la planta 1 y a la planta 5. Y el berrendo es muy específico, solo consume la planta 3. Bueno, todos estos tonos porque son los consumidores primarios. Y el cimarrón consume la planta 5 a la planta 4 y pues le gusta la planta 2. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí ya tenemos un entramado más complicado. Ahora vamos con los consumidores secundarios. Resulta que el puma, pues caza al venado, pues no se puede meter donde vive y caza al buro, pues no se puede meter donde vive el berrendo y el cimarrón. Pero el jaguar caza al venado y resulta que caza al cimarrón. Y la zorra solo caza berrendos.
Y bueno, vamos a poner otro por acá, otro consumidor, porque la zorra ya se está quedando sin opciones tróficas. Vamos a poner aquí una liebre. Entonces la liebre consumía a este, y consumía a este, y consumía a este. La liebre es muy generalista y consumía a todas las plantas. Pero entonces la zorra que no cambió de color, porque no cambió de color, pues toquetón, pero bueno, la zorra también consume a la liebre. Y el humano, resulta que el humano solo come zorras, no le gustan ni los pumas ni los jaguares, pero sí se echa un venadito, y sí se echa un berrendito, y sí se echa a una liebre, pero también se echa la planta 1 y también se echa la planta 3 en una ensaladita y también se echa a la 5. Bueno, a la 5 y a la 3 después. Entonces, se fijan, ya se complica más este esquema. Ya no tenemos una red, digo, una cadena. Ya no es eslabón tras eslabón. Es eslabón tras eslabón en términos conceptuales. ¿Por qué? Porque el consumidor primario siempre come al productor primario y el consumidor secundario siempre al consumidor primario y el depredador tope siempre al secundario. En ese sentido sí es una cadena, pues ya en el sentido real es una red, se juntan en nodos. Entonces cada lugar donde se juntan las flechas es un nodo de esta red. ¿Ok? A los organismos que tienen o que participan en varios nodos les vamos a llamar generalistas. Y a los que participan de un solo nodo les vamos a llamar específicos. Aquí va a ser el punto de partida para hablar de otras interacciones tróficas. Entonces ya hablamos de las interacciones tróficas de quién se come a quién, pero ahora tenemos que hablar de las interacciones tróficas de quién compite con quién, por ejemplo, por la comida, por el refugio, por varias cosas. Pues la comida es un buen ejemplo. Entonces, esa sería nuestra clase de redes tróficas. Y obviamente aquí vuelve a entrar la regla del 5%. Solamente nos llevamos el 5% de la energía. Si este produce mucha energía, pues este 5% será suficiente. Si produce poca energía, pues tendré que sumarle 5 y 5 y 5 y 5. ¿No? Por eso estos consumen muchas plantas, pero como estos almacenan mucha energía, de esos 5%, pues los que vienen acá consumen menos. Y los que estamos acá consumimos menos. No, a veces con una tirita de carne es suficiente. Y a veces con 1 kilo de tomate es suficiente. ¿Ok? Es lo que hablábamos la clase pasada. La energía decrece en términos de lo que se transfiere, pero se acumula, ¿no? Se acumula de un nivel trófico a otro. Entonces hay menos y aquí hay más. Por eso el volumen de lo que se consume también decrece. ¿Ok? Muy bien, esta fue nuestra clase de redes tróficas. Hasta luego.